Muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de Comenta RD. Como siempre, un servidor, Manuel González. Acá vamos a hablar de temas que siguen en la palestra. Miren, recuerden seguirnos, reenviar este contenido, todas las plataformas sociales como Comenta RD, como Comenta RD Oficial. Y también recuerden nuestro periódico digital comentrd.com. Miren, vamos a hablar del tema del gobierno y de la visita del gobierno al expresidente Danilo Medina por el tema de la situación que está pasando a nivel global con la guerra de Estados Unidos e Irán y la crisis que está pasando y lo que está pasando en República Dominicana. La visita de José Ignacio Paliza, que fue quien visitó a Danilo Medina. Ustedes saben que el gobierno ha dicho que se mantiene en constante diálogo con los sectores para mantener la situación estable en República Dominicana. Cosa que no ha pasado porque aquí ha subido todo. Sí, esas reuniones perdiendo el tiempo que están, porque aquí todo ha subido. Yo lo digo porque en mi caso yo voy a los supermercados. Sí, hay en algunas casas que los hombres le dan el dinero a la mujer y la mujer va y compra. En mi caso, mi esposa va y yo también voy. Y yo veo los precios de todo. Y todo ha subido. Todo. Sí. Esas, esas conversaciones que se mantienen con los diferentes sectores han sido conversaciones para nada. Porque no se ha llegado a nada. Porque usted y yo entablamos una conversación para llegar a un acuerdo. Y para que si yo entiendo que usted se va a ver afectado por algo y yo no quiero que a usted le pase eso, entonces yo, como está en mi poder, yo como gobierno, tomo medidas para que eso no suceda. Y por ende, ni usted ni los demás se vean afectados. Pero aquí no se han tomado esas medidas, porque si se hubieran tomado esas medidas, aquí los artículos no hubieran aumentado de precio. Todos han aumentado, sin excepción. Sin excepción. Algunos que otro cosita, pero todo aquí ha subido. O sea, esos diálogos, al final del día, no sé para qué. Entonces, hablando con esto, siguiendo con esto, la semana pasada, no recuerdo si fue jueves o viernes, José Ignacio Paliza visitó al expresidente Danilo Medina en, en el PLD, no sé si fue en la Casa Nacional o dónde fue, pero en las redes y en la prensa usted puede ver las fotos. Bueno, se reunieron, Paliza llegó sonriendo mucho, fotos, todo muy chulo para la prensa, todo muy bonito para las redes. Luego que termina la reunión, que se van, Danilo Medina parece que se queda pensando y dice, pero no me presentaron nada. Pero ¿y a qué fue que vinieron? Yo no entendí. Y si vemos lo que ha salido en la prensa del mismo Danilo Medina, en sus palabras dice que después de haberse reunido con la comisión designada por el presidente Luis Abinader para construir un consenso nacional para enfrentar la crisis por el conflicto del Medio Oriente, el gobierno no tiene un plan. Dice que llama preocupación. Igualmente, Danilo Medina dice que su consideración sobre la incapacidad del gobierno de cumplir con los compromisos inminentes que representan. Es decir, que el gobierno tiene una incapacidad, que ahí él enumera las transferencias al sector eléctrico, el pago de las pensiones, el gasto corriente, el pago de intereses por el servicio de la deuda. Danilo Medina acabó con el gobierno y está en su derecho. Fue presidente 2 periodos, es un expresidente, está en la oposición y él entendió que no le llevaron nada. Y yo entiendo que debió ser así, el gobierno debió ir donde el presidente Danilo Medina
y donde los demás expresidentes, Lionel, también el presidente del PRD, Miguel Vargas, y otros más, y presentarle una propuesta. Ir ya con algo hecho. Por eso es que mucha gente le dice al PRM que están improvisando. Sí, yo vi a Magín Díaz ahí, vi a Paliza. Se supone que tú tienes que hacer tu tarea antes de tú ir a visitar a un expresidente, porque se supone que no es que tú le vas a decir a él que te haga un plan. Se supone que tú vas con un plan para que él te apoye ese plan. O en su defecto, te diga, mira, cámbiale esto por esto, quítale esto y ponle aquello. No así de que yo estoy aquí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Recuérdense, PRMistas, PRM, Paliza, Luis Abinadel, Carolina y demás personalidades, que el PRM es que está en el gobierno. No es el PLD, no es la Fuerza del Pueblo, no es el PRD, no es el PRI, no es el PQDC, no es Frikichaki ni Frikitiki. Es el PRM que está en el gobierno. Es el PRM que tiene que hacer su tarea y presentar su tarea a estas personas, al pueblo y a los medios. O sea, el PRM tiene que hacer su tarea, hacer un plan y entonces presentarle ese plan a estas personas. Y decirle, ¿qué usted cree de esto? Usted en su gobierno trabajó bien esta parte. ¿Qué usted me dice de esta parte? Se llega a un consenso y él le va a decir, bueno, en esta parte agrégale esto o quítale esto, agrégale lo otro, cámbiale esto por esto. Si el gobierno acepta, entonces ya ahí va habiendo un consenso. Van donde el otro. Entonces, mire, usted fue bueno en esta parte, ¿qué hagamos? Ah, mira, sí, ponle este, quítale este. Mire, Danilo, fuimos donde Danilo Medina y nos dijo esto, de esto, de esto, de esto. Ah, sí, sí, eso está bien. Entonces, después usted se sienta. Yo no tengo que decirles a ustedes tienen un equipo económico. Después ustedes se sientan y dicen, bueno, estas personas nos dijeron que hagamos esto, que quitemos esto de allí, que pongamos esto, mírenlo aquí donde están las anotaciones. Sí, si el gobierno entiende que está correcto y que puede ser, entonces el gobierno dice, vamos a implementar estas medidas. Llegamos a un acuerdo con las diferentes personalidades, bururum, barará, ¡pa! Pero usted no puede llegar con la mano vacía. Usted no puede hablar de un consenso cuando usted no presenta nada. Y usted no puede pretender que la oposición le presente a ustedes lo que ustedes tengan que hacer. Porque al final del día, señores, la realidad es la realidad. La oposición trabaja o quiere que ustedes fracasen. Porque en la medida que ustedes fracasan como gobierno, es que entonces el pueblo se disgusta y muchos que al final del día no son de nadie, votan por la oposición. Y varios de ustedes también van y votan por la oposición y ellos pueden tener la posibilidad de ganar. Ellos no le van a poner a ustedes las cosas en bandeja de plata. Sí. Al final del día lo que se buscó ahí fue una camaradería, que la gente vea, que sí, que nos estamos reuniendo, que la foto, que las redes, pero ¿y lo esencial? ¿Y el plan? ¿Y lo que se quiere para el pueblo? ¿Y lo que debemos trabajar por lo que está pasando? ¿Y el consenso? Se vamos para la guerra en cuero. Vamos para la guerra en cuero, sin un uniforme, sin un cuchillo, sin un corta uña, sin una pistola, sin una ametralladora. Está bueno que Danilo se lo diga. Poco le dijo Danilo. Poco le dijo Danilo. Si soy yo, le digo que fue que ustedes fueron allá. Y le digo de todo. Y lo pongo hasta de irresponsable. Poco le dijo él.
Si yo soy el presidente, ustedes vienen donde mí sin nada en la mano y sin presentarme nada. Nada más como que yo soy que tengo que decirle a ustedes qué ustedes tienen que hacer. Le digo, ¿a qué ustedes vinieron? ¿A qué vinieron? No, se me van de aquí. Ustedes no vinieron a nada. Entonces, yo tengo que hacerle trabajo a ustedes. O sea, si no. Ustedes son el gobierno, José Ignacio Paliza. Que usted fue que fue allá donde Daniel. Ustedes son los que tienen que hacer su tarea y llevarla. Y presentarla. Y en base a eso llegar a un consenso. No pueden pretender que otro le va a hacer la tarea a ustedes. Y lo de la oposición. Ok, tú me dices a mí que se van a reunir con el senador fulano, que es del mismo PRM, o se van a reunir con el amigo fulanito, que también es del PRM, o se van a reunir con el banquero fulano, que también es partidario del PRM. Está bien, yo puedo entender, es un poco más pasable. Pero a la oposición, para que a la oposición le haga su trabajo, que dicho sea de paso, yo dije aquí que aunque estemos en la crisis que estemos, esa oposición no debería recibirlos a ustedes. No debería recibirlos a ustedes. Porque ahorita ustedes hacen algo, no es lo que el pueblo espera, no es lo que el pueblo quiere, y a lo mejor el pueblo estaba pensando otra cosa, y después salen ustedes a decir que ustedes se reunieron con la oposición y que la oposición se puso de acuerdo con ustedes en eso. Y la oposición también queda jodida. Yo entiendo que ustedes tienen que hacer su tarea, PRM, Paliza, presidente Luis Abinader, tienen que hacer su tarea, tienen que trabajar y después ir donde esas personalidades con su tarea hecha. Así es que debe ser, porque ustedes son el gobierno y el pueblo espera cambios y espera cosas positivas de ustedes, no de la oposición, de ustedes como PRM, como gobierno. Nada, señores, este fue el comentario que tuvimos aquí con esto del consenso. Ya ustedes saben, nos vemos en otro capítulo más de Comenta RD. Síganos en todas las redes sociales y también nuestro periódico digital comentard.com.